¿Alguna idea? Mayordomo, ¿no? Es como la palabra que más se viene a la mente. Y efectivamente, lo que la mayordomía aborda es una parte de la teología que habla sobre el hecho de que nosotros en realidad somos una especie de meseros, en ese sentido. Alguna vez, ya yo muy chiquito, mi papá me lo explicaba de una manera muy interesante. El evangelio es, tú le puedes quitar algo, tú lo puedes presentar de la manera en la que tú quieres, realmente tú puedes agarrar un versículo y decir a tu consideración qué es lo que quiere decir. Pues no. ¿Eso qué significa? Que el Señor plasmó su palabra y tú solamente la presentas. Igual que un chef, no puedes modificar siendo un mesero un platillo que sale de la cocina para que el cliente lo tenga. Algo similar sucede con las cosas de Dios. Tú no puedes modificar lo que originalmente se dijo a la audiencia a la que se le dijo y en el contexto en el que se lo dijo para aplicarlo a nuestros días. Entonces, ¿les parece si hacemos primero una oración? Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús y por el poder del Espíritu Santo, porque nos das la oportunidad, Señor, de crecer espiritualmente de todas las maneras posibles, porque nos das trabajo, nos das sustento, de cualquier forma en la que tú nos proveas, nos has proveído una semana más de vida, Señor. Estamos todos aquí y aún ahora somos más y cada vez la iglesia crece más. Por esa razón, Señor, te pedimos bendiciones grandes para todos los hermanos que están aquí sentados, Señor. Las bendiciones de los que ellos tengan necesidad, sean económicas, financieras, emocionales, espirituales, todas las deficiencias, Padre, que nosotros tenemos, las ponemos en tus benditas manos. Te pedimos esta mañana por esta iglesia para que tú la sigas haciendo crecer y sobre todo en el crecimiento espiritual, Señor, que hoy me utilices a mí, que el Espíritu Santo pueda fluir a través de mí con fuerza y a través de mis hermanos darles oídos para que comprendan lo que hoy tenemos que platicar sobre esta primera parte de la mayordomía, Señor, que es estudiarte a ti para conocerte mejor y descansar, Señor, porque al final lo que la teología nos lleva es al final de todo a darte las gracias porque tú haces todo y nosotros solamente te estorbamos, Padre. Damos las gracias, Señor, utilízanos y que sea de bendición esta mañana para que los hermanos lo puedan compartir con quien tú decidas que así es necesario. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bueno, entonces, un breve repasito, ¿no? ¿Se acuerdan que hace tiempo, y tengo que dar este contexto porque yo doy por hecho que a lo mejor se les olvida, entre sus muchas ocupaciones de repente se puede ir como el hilo de originalmente cómo estaba el asunto? ¿Cuál era, porque la mayoría estuvo aquí en esa clase, cuál era el mayor atributo de Dios por el que más se le conoce en la Biblia? ¿Quién se acuerda? El que más se repite, de hecho, en la Biblia. ¿La qué? La santidad. La santidad. En la Biblia lo que más se repite o la manera en la que más se dirige los autores a Dios es como el santo o el perfecto. Y recuerden que la santidad es la suma, por definición teológica, la santidad es la suma de todas las excelencias morales y éticas. ¿Qué quiere decir eso? Que todo lo que nosotros consideramos como moralmente correcto o éticamente correcto, Dios lo cumple y más. Su estándar es elevado. Por lo tanto, si Dios es santo y es éticamente y moralmente perfecto, entonces eso lo vuelve 100% perfecto. Porque si Dios se equivocara una sola vez, ya no sería perfecto. Dado que es perfecto, ¿cómo es algo perfecto? ¿Un diamante puede desaparecer con el tiempo? ¿Se puede desgastar? No. Es perfecto, por lo que tenemos más cercano a la perfección en algo físico que podamos palpar. ¿Eso qué quiere decir? Que si Dios es perfecto, igual que un diamante, no se acaba. Si lo ven, una cosa lleva a la otra. La santidad nos lleva a las excelencias morales, las excelencias morales a la perfección y la perfección a la atemporalidad de Dios. Es decir, como Dios es perfecto y no se equivoca, tampoco depende del tiempo, porque es perfecto, no se acaba, no se puede acabar. ¿Sí lo ven? Entonces, si Dios es perfecto, es eterno. ¿Sí lo ven? ¿Sí? Ya más o menos van siguiendo. Entonces, y si es eterno, todos sus atributos que están conectados a Él son igualmente eternos. Su amor es eterno, su ira es eterna, su compasión es eterna, su misericordia también es eterna, pero también lo es su ira. Por eso la gente se va al infierno y se va para siempre, porque es eterna. ¿Sí lo ven? Entonces, nada más como recordatorio. ¿Por qué? Porque en realidad lo que vamos a ver hoy es parte de en parte teología propia y en parte cristología, que se junta con un poquito de antropología, que es el estudio del hombre dentro de la teología. Entonces, si voy rápido, me avisan, porque también por ahí Enrique Godoy me hizo saber que tenía que ir un poquito más lento. Pero
¿Hasta ahorita dudas con eso que acabo de decir? No. Entonces, Dios es perfecto y Dios es hacedor de todas las cosas, porque su poder es igualmente eterno. Entonces, Dios, el hecho de que la Biblia diga que descansó al séptimo día, ¿quiere decir que Dios dejó de crear? No. ¿Por qué? Porque en realidad, aún hasta nuestros días, Dios da el soplo de vida, por ejemplo, ¿no? Porque no es que se reciclen las almas, ¿no? Dios todavía da soplo de vida en el vientre de la mujer, por poner un ejemplo de muchas otras cosas. La hierba, que era hace 2000 años, no existía, pero hoy en día está existiendo, y lo vemos aquí en los jardines, acá atrás en el desonte, por poner ejemplos burdos, ¿no? Pero al fin y al cabo, Dios siempre ha tenido su misma capacidad creadora. Dado que es eterno y perfecto, no cambia a través de las eras. Eso se llama inmutabilidad, es decir, Dios no muta, Dios no cambia. Y más o menos la semana pasada había una duda interesante, creo que hoy no habían los hermanitos, pero me preguntaban cómo van a ser juzgados, por ejemplo, los aztecas, los olmecas, los que no conocían a Cristo. Pues la Biblia alcanza para juzgarlos a todos por igual, no importa de la nacionalidad que sea, porque Dios es inmutable. Y le explicaba yo que de hecho la mayoría de los cristianos piensa que el libro de Romanos es el primer libro dirigido a los no creyentes. Pero no es así. ¿Se acuerdan qué libro mencioné que en realidad mencionaba la salvación de gente que no era creyente? Jonás. Jonás desde el Antiguo Testamento nos demuestra que Dios a través de todos los tiempos ha salvado al hombre de la misma manera. No ha cambiado y al final Jesucristo está al final del camino. Eso es parte de la cristología. ¿Sí me siguen? ¿Todos bien? Va. Entonces, mayordomía. Bueno, viene del latín, por cierto. Para quien anote o si no, así. La primera parte, de donde obtenemos la palabra hoy en día, por supuesto, como suena, mayor. Y la palabra domus. Mayor domus. Domus en realidad era una palabra que se utilizaba también entre los gladiadores. No se debe confundir al mayor domus con el dominus, porque también por ahí, si ustedes se ponen a escarbar, un dominus no es lo mismo que el mayor domus. Dominus, como su nombre suena, es el que domina en la casa, es el jefe de la casa. El dominus, o en su caso la esposa del dominus, la domina, es quien domina sobre la casa. Pero por debajo de ellos hay un mayor domus. Y hasta nuestros días, de ahí la etimología de lo que tenemos hoy como mayordomo. Entonces, ¿qué es un mayordomo? El mayor de la casa, ¿después de quién? Del dominus. En este caso, la alegoría que hace la teología es precisamente a que Dios es nuestro dominus, quien nos domina de alguna manera, nos presenta su voluntad en la Biblia, y nosotros, que tenemos el encargo de administrar eso que nos enseña, somos el mayor de la casa. Los mayordomos. ¿Sí? ¿Todo bien? Vale. Entonces, ¿qué nos dice el diccionario de la Real Academia? De ahí sustraje el término. Mayordomía sí existe como palabra y significa cargo y empleo del mayordomo o administrador. Entonces, mayordomía como tal está ligado al concepto del cargo. Un policía en una posición privilegiada, un comandante en el ejército, un alto mando del país, quien sea, ¿no? Está en mayordomía, es decir, tiene un cargo de mayordomo adentro de la administración de las cosas de los hombres. Nosotros tenemos en general los cristianos una posición todavía, teológicamente hablando, más elevada que la gente, que el mismo presidente de México. ¿Por qué? Porque nosotros administramos las cosas ¿de quién? De Dios, que es todavía más elevado que administrar las cosas de los hombres, de los seres humanos. Por otro lado, mayordomo, como ya les decía, ahí está la etimología, según la RAE, significa criado principal, a cuyo cargo está el gobierno de una casa o hacienda. Ahí mismo define jefe principal de palacio, a cuyo cargo estaba el cuidado y el gobierno de la casa del rey. Entonces, el contexto de la mayordomía es entender que realmente si a Dios le pertenecen todas las cosas en su eternidad, en su perfección, y Él es creador de todas las cosas, nosotros no somos dueños de nada. En ese sentido, ¿sí lo alcanzan a ver? Dadas las perfecciones de Cristo y de Dios del Padre, nosotros no somos dueños de nada, ni siquiera de nuestra propia vida. Por eso es que el suicidio es pecado, por ejemplo. Porque tú no puedes quitarte algo que Dios te dio, aunque quieras.
Por eso es que el divorcio bajo ciertas circunstancias es pecado, porque tú no puedes quitarte de encima lo que Dios te dio. Como no puedes quitarte la cara para hacerla como tú la quieres. Así te la dio Dios y así te mueres con esa cara, ¿no? Es un ejemplo burdo, pero es una realidad. Cada cosa que Dios te da en esta vida, eres responsable de ella porque en realidad no te pertenece. La ropa que traes puesta, la visión, la tengas mocha como yo, estés todo cegatón, la rodilla que te duele cuando hace frío, todo lo que Dios te da, todo, no es tuyo. ¿Y eso qué evita a la larga? El orgullo humano. Porque en realidad descubres que Dios te da, aunque tú le estorbes, y lo vamos a ver a lo mejor no en esta clase porque está un poquito extenso, pero la siguiente sí. Entonces, de manera general, la mayordomía afirma que Dios es dueño de todo, que lo controla todo con propósitos divinos y nosotros únicamente somos espectadores, siervos mayores de su creación y causa de la misma. Me detengo ahí tantito. Hay por ahí una parte de la Biblia, seguramente algunos la han leído, que pregunta uno de los profetas: ¿qué es el hombre o el hijo del hombre que lo hiciste poco menor que los ángeles? El hombre, el ser humano, nosotros somos la creación causal por la cual es la creación. ¿Sí me explico? Somos el causal. O sea, de nada le servía a Dios crear todo lo que hay, animales y bestias, en su momento dinosaurios y todo lo demás, si no había una creación cúspide que mentalmente tuviera la capacidad de ver las cosas y decir gloria a Dios. Nosotros no somos un animal que viva por instinto, nosotros somos racionales. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros analizamos todo nuestro entorno y basándonos en la revelación de Cristo, no hay otra creación de Dios que tenga el razonamiento formal como lo conocemos. Sí saben lo que es el razonamiento formal, o sea, la razón por la razón misma, como decía Platón, por ejemplo. Es decir, nosotros tenemos conciencia de nosotros mismos, sabemos que existimos y por lo tanto, si sabemos que existimos, sabemos lo que nos rodea. Y si nos rodea, sabemos que hay un creador. Y si nos sabemos creados, porque hay creador, entonces le damos la gloria a ese creador. Eso no lo puede hacer un perro, porque no tiene conciencia. ¿Sí lo ven? Esa es la diferencia. Entonces, nosotros somos siervos mayores de su creación y causa de la misma. Eso es algo importante, no lo pierdan de vista. Entonces, esta doctrina solo se afirma, escuchen bien, esta doctrina solo se afirma para quienes son hijos de Dios, para quienes reciben del Padre la mayordomía. Quienes no son hijos de Dios, o lo que conocemos coloquialmente como incrédulos, no son mayordomos de Dios, o no del todo, y lo vamos a ver con calma. Pareciera algo que se contradice, pero no. Sí le pertenecen, porque todo le pertenece a Dios, aún la vida del incrédulo, pero no lo hace mayordomo de su creación necesariamente. Lo vamos a explicar con calma más adelante. Hay algunas tensiones sobre esto, precisamente. Una de ellas es que Dios es quien decide qué es mejor o peor mayordomo, y no es que alguien haga más o menos que otra persona, simplemente es cuestión de soberanía. ¿Hay alguien que le dé consejo a Dios? No. Entonces Dios puede decidir a unos darles más, a unos darles menos, a unos darles más sabiduría, a otros menos, a unos les puede dar 10 carros, a unos 5, a unos les puede dar nada. ¿Quién le da consejo al Señor? Nadie. Entonces, parte de la mayordomía es que Dios decide qué le corresponde a cada quien. Pero ojo, no es nada más que Dios lo diga arbitrariamente. Es que si tú no estás, es igual que en las pruebas, si tú no estás listo para esa prueba, Dios no te la va a poner. Si tú no estás listo para esas bendiciones, Dios no te las va a dar. Es así. Entonces, la mayordomía explica precisamente que Dios pone de mayordomos a la gente capacitada para administrar esos bienes que Dios le puede dar. Por eso hay cristianos que tienen mucha lana y otros no tanto. Por eso hay cristianos que tienen, grandes iglesias, otros no tanto. Depende de quién. De Dios. Si lo alcanzan, ya están viendo más o menos por dónde va el asunto. Entonces, ¿cuál es el texto base de esto? Muchos teólogos se pelean en dónde está, pero en realidad es que en la Biblia hay muchísimos textos que hablan sobre esto. Yo elegí mi muy personal visión, que al final la Biblia, por donde le busques es lo mismo, solo hay una sola interpretación, pero yo, Abraham Núñez, estoy escogiendo Salmos 24 del 1 al 2, y si gustan ahí sí, échenle un ojito. Salmos 24 del 1 al 2, y es muy contundente en realidad. Y dice así: de Jehová es la tierra y su plenitud. Me detengo ahí. Pues aunque leamos esa sola parte del versículo, pues ya,
Ahí englobó toda la mayordomía. ¿De quiénes son las cosas? De Jehová, dice toda. De Jehová es la tierra y su plenitud. Todo lo que hay en ella. ¿Qué es la plenitud de la tierra? No solo lo que está aquí, sino lo que hay debajo, en el firmamento, y lo que hay en el universo eterno. Porque es eterno el universo. Para Dios sí tiene un fin, pero para nosotros no tiene un fin. También lo vamos a ver. El mundo y los que en él habitan. ¿Qué habla ahí? El incrédulo, como les decía, le pertenece también. No necesariamente es un mayordomo, pero ahí que dice que también es de quién, es de Dios, le pertenece. Nosotros le pertenecemos. Y si nosotros, nuestra vida misma le pertenece, pues cuanto más nuestras cosas. ¿Sí lo ven? Porque él, ¿qué? La fundó sobre los mares y afirmóla sobre los ríos. Él es dueño, él la creó. Un símil sería, por ejemplo, los que tienen hijos chiquitos, como mi hermano. De alguna manera, al ser papás, ellos los crearon, ¿no? De alguna manera, ahí se fabricó. Pero, ¿cómo podría saber si Valentina o Santiago es un buen mayordomo de algo? Bueno, tiene que estar listo para una tarea específica. Yo no le puedo dar una pistola cargada con tiros a Santiago y a Valentina para que jueguen. ¿Por qué? Porque no están conscientes ni están listos para administrar una cosa así. Un adulto, incluso un adulto, quién sabe, ¿no? Hoy en día. Pero parece un símil burdo, parece un ejemplo tonto, pero es una realidad palpable. De la misma manera, así Dios nos ve como hijos chiquitos. No nos va a dar un arma cargada cuando no la podemos administrar. Ahorita estoy hablando de un arma, pero puede ser cualquier cosa, ¿no? Desde un punto de vista teológico, financiero, de conocimientos, de esposa, el soltero no tiene esposa porque Dios todavía no lo considera listo para un matrimonio. El que todavía no encuentra trabajo como yo, pues Dios no lo considera todavía listo para un trabajo, o lo considera listo para un trabajo futuro que es diferente, para el que sí está listo, por ejemplo. Alguien que no predica, pues Dios no lo considera todavía apto para predicar. O sea, puede ser cualquier cosa, la que tú gustes. ¿Qué deseas en tu corazón? Ponte a pensar por un segundo. Yo deseo tener un carro nuevo del año, por poner otro ejemplo. ¿Pero qué dice Dios? Si Dios lo quisiera, te lo das en lotería, ¿eh? Yo conozco ministros, pastores, como el pastor Mario Álvarez de Remanente, que tal cual le regalaron un carro del año. Se lo ganó en una rifa. Dios sabía que le hacía falta para ir a trabajar, porque él trabajaba todavía en ese tiempo en la SEP, y tenía que ir y venir desde la Ciudad de México hasta la parte de Seyer del Estado de México en Toluca, porque él era administrativo de Toluca. Y le sufría, le batallaba por eso. Y él decía en su corazón, yo necesito un carro. Pues Dios le dio el carro y no gastó un peso, ¿eh? Es mayordomía. Tiene que ver también con la providencia de Dios. Dios lo consideró listo y lo consideró también necesario ese carro para ese pastor en ese momento en especial. Y ahí sigue ese carro. Entonces tú puedes decir, tengo un buen trabajo, tengo un mal trabajo, me van a correr esto o lo otro. Lo que tú gustes es porque estás o no listo o estás cumpliendo o no con ese trabajo. ¿Sí lo ven? ¿Cuánto más para las cosas de la Biblia? Ahí es todavía más impresionante, porque Dios no puede poner a cualquiera, no me van a hablar ni mucho menos, pero Dios no agarra a ciertos ministros porque no les son útiles. Ahora, a los que pone en lugares, aunque no estén tan preparados, es porque no hay otros. Tú te vas a Sinaloa, en un pueblo donde no hay ni agua, ni luz, ni drenaje, ni nada, porque todavía los hay en pleno 2024, y vas a encontrar una iglesia cristiana. Pero a lo mejor el pastor no es tan bueno, a lo mejor el pastor nada más tiene hasta la primaria, la secundaria, y está mal, no, entiende más o menos bien las cosas de Dios, pero no hay otro. ¿Y qué dice Dios? Si Él es el mejor en este momento aquí, a Él lo pongo. Él va a ser mi mayordomo en esta región. ¿Sí lo ven? Aquí en Tecama nosotros somos los mayordomos de esta región, todos nosotros. Ustedes tienen la responsabilidad de que si creen en Dios y lo conocen y conocen la Biblia, tienen que compartir ese conocimiento también con los demás. Son mayordomos de ese conocimiento. Otra cosa de tensión es que Dios decide a quién poner en posiciones superiores con respecto a otros hombres. Dios pone al presidente, Dios pone a los diputados, Dios pone a los senadores, Dios pone a quien gusta y a quien decide, y nadie le va a dar consejo a Dios. Y también es que Dios decide que el rango más elevado de la creación es quien predica su palabra. Nadie más puede predicar. El rango más elevado de la creación, el hombre, es el único capacitado y autorizado para predicar. Los ángeles, que de hecho la palabra ángel significa enviado o mensajero, solamente han traído precisamente mensajes bajo ciertas circunstancias de la historia bíblica, pero no predican. No dicen va a venir el Señor, salvo en el Evangelio, por ejemplo, cuando se notifica que vendrá Emmanuel, Dios con nosotros, que van a hacer por ahí en Lucas.
es la única. Y como tal no es una predicación, es un mensaje. Se tendría que desglosar teológicamente para que lo vieran, pero basta con saber que el ángel no puede predicar. Quisieran, porque sería impresionante ver a un ángel parado, que no son seres bonitos, por cierto, con gloria, como se dice, son espejo también de la gloria de Dios, predicando. Ustedes se imaginan, sería algo impresionante ver una entidad que hable de Cristo. Yo creo que cualquiera se convierte en el momento, precisamente por eso no predica. La idea es que la fe, como dice la Biblia, es lo que no se ve, la certeza de lo que no se conoce. Si ven a un ángel, imagínense a Miguel con su grandeza, con una espada en fuego, con alas gigantescas, volando con gloria. Puede correrse el peligro incluso de que en lugar de adorar a Cristo, lo empiecen a adorar, que ya sucede, y eso que no lo han visto más de uno. Entonces, sucede. Por eso Dios no les permite predicar. Nosotros sí, pero a veces no queremos. Entonces, para entender la mayordomía, hoy, para lo menos hoy, la primera parte, tenemos que demostrar que Dios está en todo. La primera parte de la mayordomía es demostrar teológicamente que Dios está en todo. Y cuando digo todo, es todo. Sustentándolo y siendo gobernador y dueño indiscutible de todo, desnudando la ignorancia y el orgullo del hombre que en realidad llega en esta vida a ser solo lo que Dios quiere que sea. La doctrina de la mayordomía evita que seas orgulloso, porque nada te pertenece. Tú puedes decir, es que yo estudié una carrera, yo estudié esto y yo tengo mucha inteligencia. No es cierto, Dios te la prestó, porque si Dios hubiera querido, naces todo tullido, o con Down, o con cualquier circunstancia negativa que Él hubiera decidido para su gloria, y no hubieras podido estudiar. Les comparto, por ejemplo, yo, como ustedes saben, ahorita no tenía trabajo, me metí como científico del Poli, en la maestría en ciencias, y hay unos profesores que se sienten intocables, ¿no? Son unos ingenieros, y sí, son muy buenos, son los menos de Comisión Federal, los menos de Pemex, tienen como 3 trabajos a la vez, y aparte dan clases, ¿no? En el Poli, en la maestría, pero se sienten, y son unas cositas así, ya viejitos y todo lo que tú quieras, pero su orgullo es muy grande, su ego es muy grande, y somos poquitos alumnos, realmente somos pocos en las maestrías en el Poli, somos nada más como 10, y nos quieren meter la idea de, no, es que ustedes son unos ingenierazos, ustedes todo lo pueden, ya acabaron una carrera, ya están en la maestría, y aquí no entra cualquiera. A mí me dan ganas a veces de levantarme y decirle, pero pues al final del día, Dios nos permite estar aquí, y de veras que me dan ganas a veces porque es mucho orgullo. Yo he sido maestro, y yo nunca he humillado a un alumno para hacerme sentir más yo maestro, porque eso es una pésima pedagogía. Es como si yo aquí quisiera humillar a alguien por no saber lo que yo sé. Es bárbaro, o sea, entonces no tienes el don de la pedagogía, no sabes enseñar. Si para enseñar tienes que humillar, no estás enseñando correctamente. ¿Sí lo ven? Por desgracia hay ministros que incluso en la Biblia sí lo hacen, ¿eh? De repente yo he visto seminarios, no gracias a Dios no en el que estudiamos la mayoría, pero hay seminarios en los que también los maestros de seminario, como son igual doctores en teología y maestros en teología, pero al final, ¿quién da las cosas? A la luz de la mayordomía, nosotros salimos hasta de sobra, es más, estorbamos. La inteligencia que pudiéramos llegar a tener, la buena memoria, la capacidad de enseñar, de lo que tú gustes, todos somos buenos en algo, todos. No sé, mi mamá es muy buena guisando, y es un talentazo, porque hacer de comer rico, no sé los hombres, pero al menos yo no soy tan bueno. O, no sé, mi hermano es muy bueno vendiendo, yo soy un pésimo vendedor. Pésimo, a mí no me pongas a vender nada porque yo no vendo nada. No sé, Néstor es un buen ingeniero. El hermano Andrés tiene un sentido de la moda muy picudo, a mí me gusta mucho cómo viste, ¿no? Por ejemplo, no sé, Fede es muy quisquilloso para ver la Biblia y revisa como los de Berea. Todos tenemos un talento. Y eso que nos gusta hacer es parte de nuestro talento, pero no es de nosotros. Es que Dios lo puso allí. ¿Y qué tenemos que hacer como responsabilidad? Explotarlo. Si Dios nos lo está dando es porque Dios nos lo quiere dar para que sea utilizado para su gloria, particularmente para los hermanos de la iglesia. ¿Tiene algún sentido tenerlo? Sí, ponerlo en servicio de los demás. Porque alguna vez hablamos, por ejemplo, de lo económico, ¿no? También, cuando tienes mucho dinero, también es para ponerlo al servicio de los demás, porque no va a faltar el hermano que no sabe si ya comió, o el hermano que no sabe si sí tiene que vestir. No todos estamos en la misma posición de unos más arriba que otros. Por eso Dios nos mete todos a la licuadora, nos homogénea, y la iglesia por eso tiene de todo. Porque así, los que son buenos en una cosa ponen en mayordomía su servicio a otros, los que son buenos haciendo otra cosa a otros, y así, una cosa lleva a la otra y se hace una
red bastante grande de hermanos que utilizan sus dones para todos los demás. ¿Sí lo ven? Entonces, vamos a demostrar estas cosas. Lo primero es, vamos a ver 3 puntos, y de hecho es bastante rápido el primero. Dios es inminente. ¿Quién me quiere decir más o menos si se acuerda qué es la palabra inminente? ¿Alguien se acuerda? ¿Hermano? ¿No? ¿Néstor? Inminente. Cuando dicen hay un peligro inminente, es algo que va a pasar sí o sí. Ya es inminente, no lo vas a poder detener. Cuando decimos que algo es inminente, va a suceder, quieras o no quieras. ¿Y qué creen? Dios va a suceder, quieras o no quieras. Dios es inminente. ¿Y de qué habla la inminencia? Bueno, que Dios va a intervenir en todo, queramos o no, en su eterno poder, precisamente. De tal forma que Él puede perseverar su creación, no dependiendo esta de quién, de nosotros. No depende. Si queremos o no queremos, yo puedo regar el pasto. Pero si Dios quiere que se muera el pasto aunque yo lo riegue, se va a morir. Dios es inminente, su voluntad se va a hacer. Me guste o no me guste. Entonces, Dios es inminente. Y por esa razón, inciso A, Dios mantiene las cosas existiendo. Si se me acaba el pizarrón, borro. ¿Dónde dice Colosenses 1:17? Para quien guste anotar, no la busquen, no es necesario, yo se las leo. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Hablando de Cristo, y que, como les dije, se mete un poquito con cristología, pero al final Cristo y el Padre uno son. Entonces, Dios mantiene las cosas existiendo, Colosenses 1:17, y Él es antes de todas las cosas. Habla de su preexistencia. Dios es eterno, como se los dije. Si Dios es perfecto, es atemporal, no tiene tiempo, o sea, no dura desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura. Él ya existía antes de nosotros y Él ya sabía lo que iba a pasar porque es Dios, es omnisciente, todo lo sabe, todo lo conoce. Desde antes de que existiera esta casa en Palermo, Él ya sabía que tarde o temprano iba a haber esta casa en Palermo, aunque en eras pasadas hubiera dinosaurios caminando. Dios ya lo sabía, es eternamente sabio, todo lo ve, es la conciencia universal. Entonces, dice, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Sin Dios no habría quien sustentara la creación. Porque por increíble que parezca, nosotros respiramos gracias a que Dios nos sustenta. Queríamos agua, ya está más que inundado, ¿no? Allá en mayo, ¿cómo estaba el clima? Seco, no había ni una sola gota de agua. Y yo era de los que estaba preocupado, honestamente. Yo oraba mucho con mi esposa, pues es que no tenemos. Aquí, gracias a Dios, no se ha ido el agua porque tenemos pozos y dependemos de las lluvias. Pero en la Ciudad de México, ¿cómo le sufrieron? Aquí en Tizayuca también de repente supe que hubo unos cortes de agua, ¿no? En general en la República Mexicana, en el norte ni se diga. Una sequía tremenda, pérdidas de ganado millonarias. Pero a Dios le plació así, y los que orábamos, seguramente más de uno oró por la lluvia, pues ahora ya al revés, ¿no? Como está, Chalco lleva como un mes que no deja de ser laguna. Entonces, el que pide recibe, ¿no? También no pusimos límites, o sea, pedimos y Dios nos dio una abundancia, como está escrito. Yo y mi bocota. Entonces, es para que vean que en efecto también eso es parte de lo que hace la iglesia. Alguna vez se los expliqué también en las pruebas. Tú puedes salir de la prueba más rápido si pides ayuda en oración a la iglesia. ¿Por qué? Porque está escrito, es una promesa bíblica. Le dice Dios a Pedro, no dirigiéndose a Pedro, sino a la iglesia: tú eres la roca. Porque de hecho Pedro significa roca, Petrus, de piedrus, de piedra. Entonces le dice a Pedro, no refiriéndose a Pedro: tú eres la roca, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y todo lo que haces en el cielo será atado en la tierra, y todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. No es que le dé a Pedro las llaves del infierno, como dicen los católicos, es que Dios le está dando la llave de la oración y de las bendiciones a la iglesia. Si tú tienes un problema y se lo dices a la iglesia y toda la iglesia se hinca, no es que Dios esté obligado a contestar positivamente, pero sí promete que te va a ayudar en esa prueba, y de alguna manera puede ser que te saque. Y si no te saca es porque en mayordomía, ¿qué significa? No estabas listo para recibir esa bendición en todo caso. ¿Ya lo ven? Entonces esto nos lleva a ¿qué? A que nosotros estamos de sobra. O sea, realmente ¿qué hacemos nosotros aparte de estorbar? Porque aún en la salvación del hombre, el hombre no decide. Si dependiera de nosotros la salvación, de lo que hagamos o de lo que dejemos de hacer, pues entonces ¿para qué queremos al Espíritu Santo? No depende ni de nosotros.
el hecho de que tú seas salvo, tienes la confianza de que es porque Dios te eligió desde antes de que siquiera se fundara el mundo. Todavía ni siquiera estaba en la eternidad pasada este mundo cuando tú ya eras salvo. Es algo que también le explicaba la semana pasada a este hermanito. Una vez salvo, siempre salvo. No es un permiso para el libertinaje. Pero obviamente si eres salvo no vives secuestrando, no vives matando, no vives... Te vas a dar cuenta de cuando alguien es salvo porque es una persona de bien. La gente se le acerca, le pide un consejo, o sea, se nota su vibra, ¿sabes qué? Si te invitas vas porque te dan ganas de estar con él. ¿Sí me explico? O sea, se nota cuando alguien dice, pues me da una buena vibra. La gente le dice buena vibra, pero la realidad es que es el Espíritu Santo. ¿Sí? Siguiente punto. El B, hace que las cosas inanimadas hacen que actúen como actúan. Dios hace que las cosas inanimadas actúen como actúan. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, aún los supuestos animales que viven o sea, nosotros pensamos, le llamamos instinto, ¿no? Pero realmente es instinto, en parte, porque Dios les da una capacidad de hacer las cosas por sí mismos. Pero en el plano universal, Dios gobierna sus acciones. ¿Sí? Porque aún el perro que se orina en la calle se orinó por algo, y se oye gacho, pero es una realidad. ¿Dónde dice Hebreos 1:3? Y dice así: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta, ahí está, todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Dios, como dice ahí, sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, y ya. Lo sustancial de ahí es eso, está hablando de la salvación ahí en Hebreos, pero les está demostrando a través precisamente de la historia de la creación que si Dios tuvo la potencia para que con su palabra se hicieran las cosas, Él también con su palabra dice susténtese, y ya. Porque con que Dios diga de verdad susténtese, no necesita estar en cada cosita así, no. La orden de Dios es poderosa, es potente, susténtese y se sustenta y se acabó. Indiscutible, porque nuestro Dios es potente. ¿Ustedes creen que alguien le va a decir, no, Señor, pero esto y el otro, esto y el otro? No. Dios no necesita consejo de nadie porque todos somos creados. Aún los ángeles de mayor jerarquía, los tronos, las potestades, igual son creados. Entonces, ¿cómo algo creado le va a decir al creador si está bien o está mal? Imposible. C. Dirige el universo para que cumpla los propósitos que Él le asignó. Dirige el universo. Yo lo voy a dejar así nada más. Dirige el universo, pero quien esté anotando, anótelo completo si gusta. Dirige el universo para que cumpla los propósitos que Él le asignó. ¿Dónde? Nehemías 9:6. Solo tú eres Jehová. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Nehemías 9:6. Para quien no lo anotó. Nehemías 9:6. Tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella. Ahí nuevamente está hablando de que Dios, los cielos de los cielos, habla del universo. Nosotros ya sabemos física, sabemos ingeniería, sabemos grandes conocimientos que tenemos, avances tecnológicos. ¿Y qué vemos? Que el universo no tiene fin. No tiene fin, es un vacío ilimitado en el más allá. Lejísimos, a millones de años luz, a 300,000 kilómetros por hora, aunque pudieras viajar a esa velocidad físicamente, no saldrías muy lejos de todas maneras. Pues en ese vasto universo ilimitado Dios gobierna. Y todo lo que no vemos que hay en ese vacío, que probablemente, como dice San Pablo, son potestades de las regiones celestes, espíritus malignos, andan por ahí flotando en el espacio, gigantescos, más grandes que la tierra, impresionantes, pues Dios los gobierna con su poder. Y aún ellos en mayordomía están sirviéndole, aún el diablo es mayordomo de Dios. Que alguien lo tiene que hacer. ¿Cómo se demuestra eso? Pues ahí en Job. Job tuvo que ir y pedir permiso para tocar a Job, ¿no? Han leído Job más de una vez, dice Dios, mandó llamar a sus hijos, entre los cuales también estaba el diablo. O bueno, Satanás, desde ese momento se dirige a él como Satanás. Y le pregunta a Dios directamente, ¿de dónde vienes? De rodear la tierra y de andar por ella. Pero una voz, o sea, donde Dios diga, ¿dónde están? Todos los que están, donde esté el diablo, así esté en Siria atacando a Israel, lo que sea, ¡pum!
directo a la presencia de Dios, porque el patrón está hablando. Y a una palabra poderosa de Dios, ¿dónde están? No, vamos, donde estén todos los tronos, los potestades, los gobernadores, Dios, a ver, mis servidores, y entran todos, también el diablo. Con esa gloria Dios puede convocar, pues cuanto más puede sustentar, como está aquí escrito. También donde dice, segunda de Pedro 3:7, segunda de Pedro 3:7, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Como les decía, dirige el universo para sus propósitos que Él le asignó. ¿Cuál es el propósito de este universo que vemos por el momento? Como dice segunda de Pedro, pues vale chetos, guardados para el fuego en el día del juicio. Va a ser destruido. Eso ya muchos lo saben, porque también está en Apocalipsis, lo va a destruir. Porque ya está corrupto, es una creación corrupta gracias al mismo hombre, precisamente. Un mal mayordomo. ¿Quién fue el primer mal mayordomo? Adán. Entonces, todo el universo se sustenta por su palabra. ¿Se han fijado que lo que más se repite en los versículos que hemos leído es por su palabra? O sea, Dios no necesita hacer otra cosa más que exhalar. Por eso es que la Biblia es tan poderosa. Porque ¿qué es? Palabra. Con la misma potencia con la que Dios dijo en la creación, sean los cielos y la tierra, dijo sean. No se puso a ver si eran azules, no se puso. Él en su mente poderosa e infinita lo vio, ¡pum! Se hizo como Él quiso. Así. La Biblia igual, su palabra es poderosa, es autoritativa, por eso es real. Y por eso es que es el único libro que cambia a la gente y por eso es el libro que ha sobrevivido durante todos los siglos de los siglos. Entonces, por más que lo quieran erradicar, la Biblia no puede ser erradicada porque Dios mismo es su palabra. Y si Él se sujeta a ella, ¿cómo va a permitir que el hombre la desaparezca? Quien lo quiera intentar no va a poder, porque dice la Biblia también, no está, pero dice la Biblia, los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra ¿qué? No pasará. Se case la hierba, marchitase la flor, pero las palabras de Jehová no pasarán. Y no va a pasar. Y sigue sin pasar. Ok. Desde los tiempos de Adán, el primer mayordomo de la tierra, lo que platicábamos, tenemos la orden de juzgar sobre la tierra y vivir en ella. Ahí fue, desde ese momento Dios instituyó la mayordomía. ¿Dónde? Génesis 1:26. Desde Génesis 1, fíjense. Génesis 1:26 al 27. Dice así: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. ¿Y qué? Señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, ahí está, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y luego de que dijo que iba a hacer, hizo, en el 27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y, lo más importante, ahí está la mayordomía desde siempre, sojuzgadla y señoread. ¿Qué señoread? Ser el mayor de la casa. La casa es de Dios, la creación es de Dios, pero desde un principio Dios dijo, tú ser humano, el hombre, tú tienes que enseñorearte de esto para tu propio beneficio. Dios le estaba dando la total libertad al hombre de hacer con la tierra lo que quisiera. Y es fecha que Dios respeta, ¿verdad? Que haga el hombre lo que quiera con ella. Pero ¿realmente hacemos lo que queremos a la luz de todo esto? Si todo le pertenece, ¿hacemos lo que nosotros queremos? ¿O Él pone la disposición de los hombres para hacer en la tierra lo que queremos? Parece algo muy difícil de creer. No lo vamos a ver ahorita, pero se los adelanto porque tiene que ver con esto. Dice por ahí la Biblia, Dios pone en el corazón de los hombres el querer como el hacer. Por eso es que la vida del incrédulo también le pertenece, aunque no sean mayordomos. Porque Dios pone en tu corazón lo que quieres hacer. Los sentimientos positivos, negativos, generalmente si eres hijo de Dios o que no lo seas, Dios lo va a poner ahí. Te va a poner algo, te va a sembrar algo, un pensamiento. ¿Y eso qué hace o qué significa? Que Dios te tiene reservado en esta vida para un propósito y por esa razón te puso esos pensamientos. O por esa razón te puso la intención de hacer esto. Tú quieres hacer un negocio, es porque Dios lo quiso así. Tú quieres tener un carro, Dios quiere que tengas ese carro. ¿Por qué? Porque así como hay gente con ciertos gustos, hay gente con otro tipo de gustos. Y Dios puso esos gustos para que hubiera una conversión así de seres humanos, que cada quien y fuera bueno en algo, diferente totalmente a otro ser humano, somos irrepetibles. ¿Sí lo ven? Y a todos nos trata Dios como si fuéramos la única cosa creada. ¿Sí se entiende o voy muy rápido? ¿Seguros? Entonces, desde entonces y hasta nuestros días tenemos esa orden.
2. Dios es concurrente con su creación inanimada. Nada más lo voy a poner como Dios es concurrente. ¿Qué es algo concurrente? Bueno, en ingeniería algo que concurre es que este es un punto, llega una línea y pasa. Y otra línea puede ser concurrente al pasar por aquí. ¿Cuál es el punto de concurrencia? Este. Dios es concurrente hacia su creación, así lo manejan los teólogos. ¿Qué quiere decir que es concurrente? Su creación puede ir en un sentido, pero Él, donde sea que vaya ese sentido, va a concurrir, se va a acercar. Esto habla también del caso contrario de la inmanencia de Dios. Dios es inminente, se va a cruzar, pero al mismo tiempo por su santidad no se puede mezclar del todo con la creación, porque Dios es santo. ¿Sí lo ven? Entonces, nosotros pensamos, de hecho, y este es el punto, Dios es concurrente, nosotros pensamos que las cosas a veces fluyen porque deben de fluir, y no es cierto. Las cosas no ocurren de manera natural nada más porque sí. La Biblia dice que Dios las hace suceder. ¿Con qué fin? Para que nosotros como seres humanos reconozcamos que Él está detrás de eso. Por alguna razón. Dios ordena primero los climas del mundo. Salmo 148:8. Dios ordena los climas del mundo. Y nada más le voy a poner climas. Dios ordena los climas del mundo. Salmo 148:8. El relámpago y el granizo, la nieve y la neblina, el viento tempestuoso cumple su mandato. Ahí está. Dios es concurrente a su creación, ¿cómo? Ordenando los climas del mundo. Otro versículo importante, Job 37, del 5 al 13. Job 37, del 5 al 13, dice así: truena Dios maravillosamente con su voz. Él hace grandes cosas que nosotros no entendemos. Porque a la nieve dice, desciende a la tierra, también a la llovizna y a los aguaceros torrenciales. Así hace retirarse a todo hombre, para que los hombres todos reconozcan su obra. Ahí está, lo que les decía. Dios es concurrente, ¿con qué fin? Para que nosotros le reconozcamos. Dios hace todo simplemente para que Dios le reconozca. Y por ahí en Romanos también dice que cuando la gente no conoce a Dios o quiere una prueba de que Dios existe, basta con que voltee a ver la creación. Si lo han leído, ahí en Romanos dice que primero su conciencia los acusa. Ellos saben que están mal. Moralmente el cerebro te dice, ¿sabes qué? Estás haciendo las cosas mal. Tus sentimientos están mal, lo que estás pensando hacer está mal. Dios se los pone ahí, ese es el trabajo de la conciencia. Pero aun si eso no fuera necesario, dice Romanos que la creación toda, ahí en Romanos 1, grita la potencia de Dios, la gloria de Dios. Todo lo que vemos a nuestro alrededor, un atardecer bonito. Yo creo que aquí todos hemos visitado Real del Monte o las zonas aquí cercanas de El Chico y todas esas partes tan bonitas, esos bosques. Tú lo ves, subes a uno de los peñascos, escalas un poquito y ves cómo están preciosos los bosques, los ríos. Es imposible que sea nada más porque explotó la Tierra de la nada, un Big Bang, y que todo giró y que millones de años todo procesó, y tuvo que ser sí o sí la mente maravillosa infinita de Dios. Si no es por conciencia, es por creación, pero algo les grita a los hombres que Dios está ahí. Por eso Dios concurre para que seamos buenos mayordomos, porque si somos buenos mayordomos detectamos que Dios está detrás de esa creación y controla los climas. Primer punto, como dice en Job 37, así hace retirarse a todo hombre para que los hombres todos reconozcan su obra. Truena Dios maravillosamente con su voz, Él hace grandes cosas que nosotros no entendemos. Ahí Job está. El mejor ejemplo es Job. Él murió y no supo que en realidad era una especie de apuesta entre Dios y el diablo. En ninguna parte del libro de Job dice que Dios le reveló que su maldad, su mal que le había pasado era por algo que él hizo. En realidad Dios nunca se lo reveló. Nunca se lo reveló. Y Job murió pensando que a lo mejor había sido porque él había hecho algo malo, cuando en realidad simplemente era porque el diablo quiso tentar a Dios. Y Dios le dijo, para que veas que Job es hombre justo, temeroso de Dios y perfecto, hazle. Pero nunca le reveló. Por eso Job aquí dice, Él hace grandes cosas que nosotros no entendemos. Porque a la nieve dice, desciende a la tierra, también a la llovizna y a los aguaceros torrenciales, truena Dios maravillosamente con su voz, así hace retirarse a todo hombre, para que los hombres todos reconozcan su obra. Ese es el fin. Si tú no reconoces, el principio de que Dios te dé buenas y mejores cosas es ese. Primero reconoce que Dios es más grande que tú. Cuando no reconoces que Dios es más grande que tú, no lo necesitas.
Si tú no reconoces que necesitas a Dios, si no te hincas verdaderamente a pedir las cosas a Dios, o por lo menos oras para reconocer, ¿sabes qué? Tengo un Dios sobre de mi cabeza, no me gobierno solo, ahí ya estás perdido. Si desde esa parte, si Dios te da el conocimiento para que lo glorifiques y no tienes la sensibilidad de por lo menos eso hacer bien, ¿cómo te pueden cargar otras cosas más adelante? No puedes. ¿Cómo Dios te va a confiar algo más grave si con lo básico, una oración al día, no puedes? ¿Sí lo ven? Por eso hay gente que dice, es que yo quiero predicar. Hay muchos en el seminario que estudian y dicen, yo quiero predicar, pero se van a dormir y ni Dios, bien, gracias, ¿no? Si desde ahí está mal, ¿ustedes creen que Dios les va a permitir llegar a hacer una predicación? Pues no, porque tienen que poder con lo poquito. Y entonces sí, si ya gobiernas bien tu casa, si hay disciplina, si hay todo lo que dice por ahí en Timoteo, entonces sí ya puedes compartirle a los demás, pero si no, resultaría peligroso porque entonces puedes evidenciar que te falta algo atrás para poder enseñar. Y eso es lo peligroso, porque en la iglesia, ¿qué te puede decir un hermano? Bueno, ok, está muy bien lo que tú dices, pero ¿tú realmente lo crees? ¿Tú realmente lo vives? O puede decir alguien, pues no sé cómo está en tu vida personal, pero yo la veo en desorden o algo. O sea, por eso es que Dios es muy quisquilloso a veces con el tema de quién poner a predicar, ¿no? Hablando precisamente de la mayordomía. Que hay gente que se autoordena, ¿no? También se puede, como poder puedes. Pero bien lo dijo en algún momento nuestro hermano Fede, no se hagan muchos de vosotros maestros porque ¿qué? Recibirán mayor condenación, ¿no? Y van a llegar a la presencia de Dios y Señor, no expulsábamos demonios y todo eso. Claro que ahí Dios se está refiriendo a los pentecostales porque son los únicos que se ponen a expulsar demonios. Señor, no expulsábamos demonios en tu nombre. ¿Qué les va a decir el Señor? Qué horroroso, ¿no? ¿Quién eres, no? Ni te toco, como dicen ahora los muchachos, no te toco. Y va a ser cruel, porque ellos pensaron toda su vida que estaban haciendo el bien, en mayordomía, según ellos, y a la hora de las patadas, de entrada, ¿quién les dijo, no? Que se fueran a expulsar demonios ni que fueran evangelistas? Pero bueno. ¿Hablaban? Ya tenemos al pastor. Inciso B, yo creo que ni siquiera vamos a ver 3 puntos, nada más 2, porque como ven está extenso. Y apenas estamos demostrando el dominio de Dios, el dominus. Toda la teoría tenemos que entrar al tema de la mayordomía ya de lleno, la parte de nosotros. Primero estamos viendo la parte de Dios, la siguiente semana vemos la parte de nosotros. Entonces, climas. Dios da alimento a todo ser vivo. Claro. Y eso nos incluye a nosotros, ¿eh? Dios alimenta a todo ser vivo. ¿Dónde dice? Salmo 104:14. Salmo 104:14. Haces que crezca la hierba para el ganado y las plantas que cultiva para sacar de la tierra su alimento. Dios tiene el cuidado de los pajaritos, de los perritos de la calle, los animales que están allá metidos en la selva, donde están haciendo el Tren Maya, también los peces del mar, las aves del cielo, aún los organismos microscópicos que viven a 11 kilómetros bajo el mar en los puntos más profundos, pues Dios les da de comer. Y así los hizo Dios, Dios los cuida, Dios los alimenta. ¿Cuánto más el ser humano? Mateo 6:26, eso ya más que visto, ¿no? Ustedes lo saben, Mateo 6:26. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Les dice a hombres de poca fe. ¿Cuál es el miedo, el temor, o por qué te puede llegar a faltar alimento? Hombres de poca fe. Yo no sé ustedes, yo desde el día que a mí me corrieron en un momento dado de mi trabajo sabía que Dios me iba a sustentar, y yo se los he dicho y no es por orgullo, pero Dios me da trabajitos de que de repente me llega un plano y yo cobro bien, soy ingeniero, sí te lo reviso, pero van a ser 6,000, 7,000 pesos y ya dosifico ese dinero y así. Entonces Dios te va a proveer, porque si Dios hace que crezca la hierba para que crezca el pajarito, ¿cuánto más nosotros? Como palabras del mismo Dios, del mismo Cristo, ¿no valen más ustedes? Claro que en lo que pongas tu mano te lo va a prosperar Dios, más si estás pegado a Él, si eres buen mayordomo, porque si no estabas listo para esta bendición, no va a prosperar, porque no estabas listo, te falta algo, hay algo, busca ese algo, ¿sí lo ves? Y yo creo que ahí nos vamos a quedar porque les digo que está extenso, porque ya son ¿qué son? 11:08, bueno, sí. Para no hacerlo también largo, que es pesadito. Dios controla la potencia universal, así lo manejan los teólogos. Dios controla la potencia universal. Claro, depende de quién
de qué autor agarres, ¿no? Porque unos están más con el tema pentecostal, otros están más con el tema reformado. Mi particular punto de vista es más al punto calvinista. ¿Por qué? Porque como decía Calvino, por eso se pelean los arminianos y los calvinistas. Si esto es cierto, entonces ya no seríamos 100% personas. Porque alguien podría decir, si Dios controla todo, pues yo qué razón tengo de existir. Yo mismo no tengo control de mi propio yo. O sea, yo no soy dueño de mi propia casa, de esta envoltura. Y yo estoy a favor de Juan Calvino cuando dice, en parte es cierto lo que dices, porque de hecho no es tu casa, no te pertenece. Y la otra es que las decisiones que tomas es porque Dios las implanta ahí. Por esa razón no existe algo como tal, a lo que se conoce como libre albedrío. A la luz de que Dios es dueño de todas las cosas, incluida tu salvación, tú no eres dueño de tus decisiones. Aparentemente tú sientes que sí, pero la realidad es que no. Dios las controla. Y por eso es que tú no puedes forzar a alguien a que venga al cristianismo cuando tú quieres o cuando tú le presentas la palabra por primera vez, porque no depende de ti. Es más, ni siquiera depende de Él. Dice la gente, y lo dice al azar, los tiempos de Dios son perfectos. Y esa frase engloba todo esto, porque los tiempos de Dios dependen de que Él quiera. Y una parte importante es que Él dirige esa potencia universal. Los arminianos dicen que no, que tú sí puedes decidir, que tú puedes decidir por Cristo, pero realmente si nosotros somos concebidos en pecado desde nuestro nacimiento, ¿tenemos la capacidad de hacer el bien por nosotros mismos? Sería muy orgulloso de nuestra parte decir, yo sí puedo decidir hacer el bien, y no es decir de otra manera, yo no necesito a Dios para hacer el bien. Y eso es blasfemia, porque entonces ya no es tan perfecto Dios a tus ojos. Si ya no lo necesitas, o si tú eres capaz de hacer el bien por ti mismo, ¿para qué quieres a Dios? Sálvate tú. Pues sí, gobierna tú, como le dice Job, como le dice Dios a Job. Pues entonces, si tú eres más fregón que yo y eres intachable, pues tú gobierna los truenos, diles, vengan ustedes y que ellos te respondan, henos aquí. O abre los cerrojos del mar, le dices, si tú cierra la boca del behemoth. Dios lo humilló porque Dios estaba ya entrando Job en un punto de vista arminiano, en el que pues yo estoy bien, ¿por qué me pasó todo esto? Y de veras estaba bien, y no, le sacó sus pecados de su juventud. El mismo Job dice, perdona los pecados de mi juventud. Claro que estaba en pecado, porque de hecho él reconoce, porque en pecado me concibió ¿quién? Mi madre. Yo desde que ya venía en el vientre de mi mamá ya era malo. Yo nací malo, no tengo nada bueno. La parte bondadosa de ser cristiano es que si haces las paces con el hecho de que eres malo, le das la oportunidad a Dios de que te transforme poco a poco. Si no haces las paces con la idea de que eres malo, porque eres malo, todos somos malos, todos, entonces detienes a Dios porque no lo estás necesitando. Le estás diciendo, no te necesito, yo no soy malo, no te ocupo. Cuando en realidad es tan sencillo como decir, sí, Señor, yo te ocupo. De hecho, no solo te ocupo, te necesito, pero hasta para comer diario. Y entonces eso cambia totalmente, porque en lugar de estar peleando con el hecho de yo puedo, con el yo, con el orgullo de yo lo voy a lograr porque yo soy el mero fregón, te pasas del otro lado de la ecuación y dices, no es mi problema, no sé cómo le va a hacer, pero Dios es sustentador, Dios provee, Él es el dueño de la casa, yo nada más soy el mayordomo, y Él me va a dar lo que Él crea que es bueno. Y vieras qué rico se duerme, porque la mayordomía te deshace del orgullo. Lo que quieras emprender ya no lo haces por tus fuerzas, ya lo haces en la esperanza de que Dios está a cargo, y si prosperas porque Dios permitió que así fuera. Tiene que ver con esto. Dios controla la potencia universal, así de infinita, vasta, lejana, fría y retirada. Toda la creación universal del espacio exterior obedece a su palabra. Job 38, del 31 al 32, y ahí nos vamos a quedar. ¿Podrás tú, le dice Dios a Job, podrás tú atar los lazos de las Pléyades? ¿O desatarás las ligaduras de Orión? ¿Sacarás tú a su tiempo las constelaciones de los cielos? ¿O guiarás a la osa mayor con sus hijos? ¿Supiste tú las ordenanzas de los cielos? ¿Dispondrás tú de la gran potestad de la tierra? Pues lo encueró a Job, lo humilló. Porque ¿qué le está diciendo Dios? ¿Podrás tú atar los lazos de las Pléyades? O sea, ¿podrás tú sostener por tu fuerza las grandes estrellas allá en las lejanías universales? Si no puedes ni cargar a veces una piedra, menos vas a cargar el peso de un astro. O sea, lo estaba deshaciendo de todas las maneras posibles, le estaba demostrando que Él era el Dominus, Dios domina. ¿Sí lo ven?
Entonces, ¿podrás tú atar los lazos de las Pléyades o desatarás las ligaduras de Orión? No sé ustedes, pero a mí sí me gusta luego voltear al cielo y ver las estrellas. Orión, de hecho, es una de las constelaciones que se alcanza a ver durante todo el año. Sale hasta en Los Hombres de Negro la constelación de Orión. Ahora es una buena película. Entonces, sacarás a su tiempo las constelaciones de los cielos. La bóveda celeste se va moviendo, pero no es porque la bóveda se mueva, sino porque la Tierra se mueve. Hoy ya sabemos eso, es física. Y aún así nos parece impresionante. Antes era todavía más impresionante, que el hombre desconocía totalmente cómo funcionaban las cosas, porque antes se hacían la pregunta ¿por qué no se caen las estrellas?, ¿no? Sin saber que en realidad nosotros también éramos una estrella, un astro flotando en la nada. Entonces, pero fíjense, Dios lo sabía y no le reveló, ustedes son una piedra flotando en el universo infinito, porque ahí el orgullo de Job era, no, pues yo estoy aquí, y el hombre pensaba que la Tierra era el centro del universo y todo giraba alrededor de la Tierra, cuando en realidad somos una piedra en la inmensidad de la nada y del todo. Entonces le está diciendo Dios, tú ¿cómo te atreves a decirme las cosas? O que eres bueno, que no me necesitas, si tú no puedes ni con tu vida. Porque por mucho, como dice también la Biblia, por mucho que se esfuerce un hombre, va a alguien a agregar algo a su estatura. Por mucho que se esfuerce un hombre, va a hacer que otro reviva. Como dice también, ¿quién va a pagar el rescate por su hermano? Nadie, solo Cristo. Entonces, la primera parte de la mayordomía es entender, demostrar que Dios es dueño de todo. No vimos el tercer punto, ya nos da tiempo, que sería, para Dios no existe el azar, pero lo vamos a ver la siguiente semana. Y después ya entramos de lleno a la parte de nosotros. Esto es el dominus. Dios domina. Y luego vamos a ver a nosotros, el mayordomus. Nosotros somos los que administramos esa creación. Y tenemos que tener la paz de decir, si Dios está a cargo de todo, lo peor que puede pasar conmigo es la muerte. Y aún así, si soy creyente, me voy al cielo. Entonces, en el peor de los casos, todos los problemas que puedas tener en esta vida ya están resueltos. Por eso dicen, es que el cristiano le vale todo, anda muy tranquilo. Pues es que como que, ¿qué me debería de preocupar? Porque si algo me empiezara a preocupar, entonces ya estaría haciendo menos a Dios. Y mi problema no puede ser más grande que Dios. No puede ser. Un problema no puede ser más grande que Dios. Y ahí nos quedamos.